Vamos a Revelación 14. Revelación 14. Revelación 14, versículo 6. La Biblia dice: Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para que evangelizase a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo a alta voz: Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorar al que ha hecho el cielo y la tierra y la mar y las fuentes de las aguas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y también enseñarnos acerca de la dispensación del gobierno. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de las dispensaciones, y vimos la majestad de Dios que fue dado a los hombres en la dispensación del gobierno en la última clase. Y hoy vamos a ver qué predicó las personas que estaban o que eran parte de esa dispensación, quién eran los ministros principales y sus mensajes que dijeron, ¿sí? Y también, si hay tiempo, vamos a dar un chipitín de la medida para que podamos terminar esos tres aspectos hoy. Entonces, comenzando con los ministros y mensajes. Y obviamente el ministro principal es Noé propio. Vamos a Génesis 9. Génesis 9. Él es ese hombre que continuó del tiempo durante la dispensación de conciencia, y él continuó y entraba en dispensación de gobierno. Entonces, básicamente él sabe más que todos, ¿no? Génesis 9 y versículo 1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles: fructificar y multiplicar y henchir la tierra. Y la verdad, hermanos, que Noé recibió la majestad de Dios, todas esas cosas que vimos en el último estudio, para ministrar con sus hijos, porque sus hijos recibieron mucho de eso también, ellos cruzaron también, pero fue Noé más que todo que pasó eso al resto de su descendencia, a los hombres que ha de venir. Y la verdad es que Noé podía hablar con cada descendencia, cada generación de los hombres, hasta Abraham. Él no vivió, él ya se fue, o ya murió antes de que Abraham había nacido. Pero él podía hablar con todos los restos directamente, ¿sí ve? Muy interesante cuando Dios hace eso. Hay alguien con quien él puede hablar directamente. Esa persona puede hablar directamente a otros, y cuando esa persona muere, Dios habla directamente con otro. Él no juega teléfono, hermanos. Entonces, todas las cosas que vimos en el último estudio, específicamente y especialmente el Evangelio eterno, la verdad es que los hombres tienen que temer y dar gloria a Dios viviente, al Creador de todo. Sí, ¿verdad? Y la evidencia del diluvio ya estaba ahí, enfrente de todos los hombres, para ver el poder de este Dios. Y la realidad que Él salvó a los que temieron a Él, es decir, Noé. Por eso los descendientes están, ¿sí ven? Salen de ellos. Entonces, es como hablando con su abuelo o algo así. Debes tener valor lo que dicen, nada más a ellos, ¿no? Y están contando sus experiencias. Es muy interesante en este caso porque Noé y sus hijos vivieron tanto tiempo después del diluvio que ellos parecían muy diferentes a sus descendientes, que nacieron, y tristemente Noé y sus hijos tienen que verles morir muchas veces. Y ellos siguieron viviendo, mostrando una diferencia entre ellos y los otros hombres acerca de su capacidad de seguir. ¿Sí? Todos esos testimonios de que ellos eran diferentes, que ellos eran de ese tiempo donde gente vivieron mucho tiempo, y por eso todo lo que dijeron era verdad. Vamos a Génesis 9 y versículo 12.
La Biblia dice. Y dijo Dios, esta será la señal de concierto que yo pongo entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de concierto entre mí y la tierra, y será que cuando yo anublare nubes sobre la tierra, entonces mi arco parecerá en las nubes, y acordarme he de mi concierto que está entre mí y vosotros, y toda alma viviente en toda carne, y no serán más las aguas por diluvio para destruir a toda carne. Y Noé, él sabía la señal del concierto noético que él había hecho con Dios. Y Dios había hecho eso con Noé, con sus hijos, con los animales y la tierra. Y esa señal es el arco iris que siempre vemos después de lluvia. Lo puedes ver. Eso es una señal de la verdad que Dios no va a dar otro diluvio. Pero también es una señal que Dios viviente es un Dios de concierto. ¿Sí, ve? El arco iris era evidencia que Noé podía utilizar con su descendencia para explicar lo que pasó antes y dar testimonio de Dios viviente. ¿Sí, ve? Y eso sigue hoy en día. Puedes hablar de la belleza del arco iris y decir que mira, ¿quién fue que había hecho ese arco iris? Y hablas de Dios. Y puedes hablar de la promesa que Dios dio según ese concierto, ¿no? Que nunca va a lloviznar tanto, no me importa si hay un aguacero, nunca va a ser algo como el diluvio, gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Sí, ve? Pero más que todo, hermanos, creo que dando cuenta y testificando por ese arco iris que Dios viviente, Dios verdadero, es un Dios que hace conciertos, es un Dios que hace promesas, es un Dios que tiene gracia y misericordia, pero Él es santo y no va a dejar de juzgar tampoco. ¿Sí, ve? Y cuando digo juzgar ahí, estoy hablando de castigo si es necesario. Dios puede juzgarte para lo bueno o lo malo, recibiendo misericordia y gracia o castigo. Depende de ti si quieres bendición o maldición. ¿Sí, ve? Pero eso significa que el Dios de la Biblia, el Dios viviente, hace cosas que otros dioses no hacen. ¿Sí, ve? Y después del tiempo de Noé había algunos creando sus cielos y dioses y cosas así. Y no eran dioses de concierto, no eran dioses que dieron promesas, eran dioses que querían cosas de los hombres y puede ser que le dan algo. No un Dios que da todo de Él, esperando que el hombre lo recibe. ¿Sí, ve? Y Noé podía pasar esa información a su descendencia. Da cuenta, hermanos, que lo que tenemos aquí en la Biblia es el cuento histórico, es el hecho histórico lo que pasó. Pero después de tiempo, después de que Noé se fue y no podía testificar directamente, este cuento se rebajó de ser como la mitología de diluvios que ya escuchas en todas las culturas del mundo, en diferentes partes del mundo. ¿Sí, verdad? Si estás en Sudamérica, o estás ahí en Asia, en Corea, o estás ahí en otra parte, ahí en el centro, en Italia, todos tienen su mitología de diluvio. Y la cosa común es que había un diluvio. Y había algo que era como un arca. Y una familia, un grupo de personas sobrevivieron. ¿Por qué todos tienen la misma mitología? Si piensas bien, en los otros libros sagrados hablan de comenzando con agua y cosas así. ¿Por qué? Porque la religión comenzó después del diluvio. ¿Sí, ven? Yo estoy hablando de Rigveda ya, estoy hablando de los hindúes. Ellos no saben, deben leer su historia de la creación. Claro que no saben, porque rechazaron lo que dijo Noé. Pero gloria a Dios, no todos lo habían hecho. Vamos a ver eso pronto. Okay. Entonces, el principal Noé, él tenía mucho más para decir a su descendencia que sus hijos. Pero ellos son secundarios, ¿cierto?
siendo ministros comensales. Los hijos de Noé, porque sabes que Dios hizo el concierto con ellos también. Pero Noé, por el derecho de ser ese hombre que siguió, él profetizó acerca de sus hijos. Y sus hijos podían pasar esa profecía a su propia descendencia. ¿Sí, verdad? Incluyendo todo lo que ellos aprendieron de Noé y de su tiempo antes del diluvio. Se tenía mucho para ministrar. Vamos a Génesis 9 y versículo 26 para ver lo que dice de Sem. Sem, la Biblia dice. Dijo más, eso es Noé. Bendito Jehová, Dios de Sem. Y Sem significa el nombre. Entonces puede decir, bendito Jehová, el Dios del nombre. Y sabemos que Dios, Jehová, tiene un nombre. Él es nombrado. No dos hombres, Él es nombrado. Hashem, como dice, como escucha de los hebreos. Están hablando de Dios de la Biblia. ¿Sí ven? Y va a ser por Sem, ¿sí ven? Que el Dios viviente va a dar su información, va a dar sus cosas, puede conocer el Dios del nombre. Gloria a Dios. Y sabemos del linaje de Sem sale los asiáticos. Y ese linaje incluye los judíos, incluye Jesús, incluye los chinos, incluye los nativos americanos, todo eso son semitas. ¿Sí ven? Fueron a diferentes partes del mundo. Y es por eso su conciencia es especial, para decirlo así, o su conocimiento de las cosas espirituales, que la mayoría de religiones y filosofías salieron de Sem primero, no de Jafet. Estamos levantando filosofía griega y cosas así, pero Salomón, por ejemplo, habló de todo eso 500 años antes de Sócrates y Plato y Aristóteles y todos ellos. Pero bueno, con eso al lado. Todo eso salió de Sem. Los nativos americanos alabando el gran espíritu. ¿Quién es Él? Es Dios. Es el Dios todopoderoso, el Dios altísimo. ¿Sí, verdad? Mantenían algunas de esas cosas. Otros crearon ídolos y cosas así, como vamos a ver. Pero es por Sem que ves eso. Hay una importancia con los semitas acerca de su forma de vivir. Buscan esas cosas. Los budistas están buscando una manera de vivir, tener orden. ¿Sí, ve? Pero ya el budismo se cambió de incluir dioses. Hay otro que no, porque Siddhartha Gautama, él no creyó en Dios. Él no quería hablar de eso. Dijo que no tengo tiempo para esa pregunta. Pero Confucio sí, él hablaba de Tian, el cielo, y Shangdi. Él sabía de esas cosas. No estoy adelantando, pero ¿entiendes? Que sí, muchas religiones, muchas filosofías salieron de Sem, pero específicamente la religión de Dios, la filosofía de Dios, es decir, las palabras del Dios viviente, eran por Sem, porque bendito Jehová, el Dios de Sem, por los judíos, como ya sabemos. Vamos a Génesis 11. Génesis 11 y versículo 10 dice: Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfajar 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfajar 500 años y engendró hijos e hijas. ¿Y sabes qué? 500 años, hermanos. Él vivió después de que Abraham murió. Imagina la capacidad de Sem pasar la información de Dios viviente a toda su descendencia, incluyendo la verdad de que va a ser alguien de su descendencia. Va a ser de su linaje, que las cosas de Jehová seguirán. El Dios que salvó a él
y a sus hermanos, y a su padre y madre, y a su esposa, y sus cuñadas, ¿sí ve? Él vivió, para que sepan, que él podía pasar la verdad directamente hasta Jacob. Vivió 50 años cruzando con Jacob. Jacob podía encontrarlo ahí cuando estaba peregrinando. Imagínate. Okay. Y es por eso que hay muchos hermanos que piensan que Melquisedec es Sem. Esto es parte por qué. Porque, Noé murió antes de que Abraham había nacido. Entonces Sem era sin padre, sin madre, cosas así. Y él era uno de ellos que siguieron viviendo tanto tiempo que pareció como nunca morirá. Es por eso que piensan así. Entonces Sem. Eso nos lleva a Cam. Génesis 9 y versículo 22, que dice: Y vio Cam, el padre de Canaán, la desnudez de su padre, y díjolo a sus 2 hermanos en la calle. 24. Y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo el pequeño. Por eso estamos leyendo. Entonces Cam vio desde su padre y decidió decirlo a sus hermanos. Y el resultado es esta profecía, 25, y dijo: Maldito sea Canaán. Puede recibir bendición o maldición de Dios. Escoge vida o muerte, bendición o maldición. Y después Jehová dice: escoge la vida, escoge la bendición. Te da la capacidad de hacer lo bueno, pero en este caso Cam hizo lo malo. Pero nota que dice: maldito sea Canaán. ¿Por qué no dice maldito sea Cam? Siervo de siervos será a sus hermanos, y la maldición es eso. Pero nota que no fue a Cam. ¿Qué significa Cam? Cam significa calor, como la intensidad de una situación. Se enfoque, se pone muy intensivo en cosas. Por eso muchos piensan, cuando vienen Cam, piensan algo quemado por el calor. ¿Sí ven? Estás caliente acerca de algo, tienes mucho celo, pero usualmente sin ciencia. Eso es el problema, tiene que ser guiado. ¿Sí, verdad? También su nombre significa protección de sí mismo. Entonces, hablando de Cam y su descendencia, que él enfocó en sí mismo, en lugar de pensar en su padre, decidió hablar del asunto. Oh, esto me hace reír o algo así, no sabemos. ¿Así ven? Okay. Cam enfoca en los suyos, enfoca en protegiendo los suyos, no tiene tanta interés en saliendo, es muy enfocado en su grupo, muy individual, en ese sentido. No en las nubes como Sem, sino enfocado en sus grupos y tribus aquí en la tierra. ¿Sí ven? Y de Cam salió del linaje de los negroides. Okay. Y ese linaje incluye los egipcios por Misraim. ¿Sí? Incluye otros grupos que puedes leer ahí en Génesis 10 si quieres leerlos. Y nota que no fue Cam que fue maldecido. Él no podía recibir maldición, ya fue bendecido de Dios. Por eso es una razón por qué Noé había hecho eso. Yo no sé por qué Canaán y no los otros hijos, no sabemos. ¿Fue su único hijo en el tiempo? En ese momento. No sé. Él era parte de este cuento que Cam había hecho a los tíos. No sabemos. Sí, ¿verdad? Pero solamente Canaán recibió esta maldición. Canaán significa sincronizarse, unirse, juntarse. Y el castigo no era que no podía ser salvo, el castigo era que va a ser servir a sus tíos. Yo no sé por qué gente se sube en eso.
Y solamente Canaán, no tiene que ver con Misraim, no Cus, ninguno de ellos. No los egipcios, pero siempre pensamos así por cómo volvió a Egipto en el resto de la Biblia, como piensas en Éxodo y todo eso. Okay. También salió de Cam alguien famoso. Vamos a Génesis 10 y versículo 6. Dice ahí. Los hijos de Cam fueron Cus y Misraim y Fut y Canaán. Entonces Cam tenía 4 hijos. ¿Sí, ¿verdad? Canaán fue el último o el primero. No sabemos. Hablando de, vamos a agregar esto. Si vuelvas a Génesis 5 y versículo 32 dice, diciendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y a Jafet. Pero Jafet era el más viejo, Sem el segundo y Cam el último. Entonces, si ese orden tiene que ver con el orden aquí, puede ser que Canaán era el primogénito, por eso recibió la maldición. O era el único que existía en ese tiempo, no sabemos, no hay la misma información acerca de cuando Cam tenía Canaán, como había con Sem. Pero nota eso. Cus, Misraim, Fut, Canaán. Versículo 8. Génesis 10 y versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod. Entonces, hay este hombre que es famoso que se llama Nimrod. Nimrod era el nieto de Cam. Este comenzó a ser poderoso en la tierra, versículo 10. Y fue la cabecera de su reino, Babel, y Arak, y Acar, y Calane, en la tierra de Senaar. Y nota que Nimrod tenía un reino, pero Dios dijo que deben esparcir la tierra según sus naciones. Y Nimrod dijo, no, yo voy a tener un reino y juntar naciones en un grupo y yo voy a reinar a todos en lugar de ser la cabecera de su propia nación, los nimrodianos, si quieres decirlo así. Él tenía otro plan. Y ya estamos viendo que básicamente el nieto de los hijos de Noé, y el bisnieto de Noé, entonces que eso es 2, 3 descendencias, ya ahí estaban desobedeciendo a Dios. No tomaron tanto tiempo. ¿Sí ven? Y él tenía testimonio, Cam estaba ahí. ¿Quién sabe si Nimrod tomó eso mal y pensó que, ese castigo aplica a mí, yo no quiero servir, yo no voy a servir a mis gran tíos, yo voy a reinar. Pero no era a él. ¿Sí, ¿verdad? Pero bueno. Y vamos a hablar más de él cuando vamos a Torre de Babel y todo eso. Entonces, seguimos. El tercer hijo, Jafet, Génesis 9 y versículo 27 dice, ensanche Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea de Canaán siervo, y Jafet significa ensanchar. Por eso dice ensanche Dios a Jafet. Nota eso como la profecía según el nombre de esos muchachos. Muy interesante, ¿no? Ensanchar es ¿qué? Expandir, extender, llenar todo. Y los caucásicos salen de Jafet. ¿Sí ves? Ese linaje de Jafet incluye los rusos, eso es Magog. Incluye los griegos como Javán. Creo que incluye los indios de India, del país India, en parte también. Son indoeuropeos mezclando ahí. Okay. Pero ellos van a ensanchar o expandir al mundo por entrándolo de Sem. Por eso dice que habita en las tiendas de Sem. Sem se fue primero, por eso los nativos americanos llegaron a las Américas, porque ellos cumplieron la palabra de Dios, expandir, esparcirse. ¿Sí ven? Y se fueron a muchos lugares. Okay. Y después
Jafet llegó y ensachó las cosas. Los conquistadores eran europeos, ¿no? Eran de Jafet. Y llegaron y entraron a las tiendas de los nativos americanos, de Sem. Los peregrinos, lo mismo, pero ellos no dominaron con fuerza como los conquistadores. Ellos hicieron la manera correcta según Dios, resultando en salvando los almas de algunos nativos americanos aquí. Gloria a Dios. Okay. Sí, estoy pensando en Squanto, por ejemplo. Yo creo que él recibió a Cristo por la gloria a Dios por eso. Okay. ¿Y qué hacen? Jafet, ellos asimilan las ideas de otros. Entonces tienes Sem en las nubes, en la religión y filosofía. Tienes Cam muy abajo, muy enfocado en lo terrenal. Y Jafet en la mitad. ¿Sí ven? Muy coleccionista. Muy enfocado en el grupo más grande, Sem. Cam en el grupo más pequeño, la familia. Muy enfocado en eso. Jafet en la mitad. Jafet es como un mezcla de individual. Por eso son muy individuales en general. Y esas perspectivas salen de Jafet. Pero también entienden la importancia del gobierno. Sem muy coleccionista, hasta que su gobierno y su pueblo y todo eso son pensados como unos, como una cultura en que la religión se metió muy fuerte. Y Cam, sus tribus. Entonces ves cómo eso conecta. ¿Qué es la verdad de Dios? Es una mezcla en individual y colectiva. Puede ser que es algo entre Jafet y Sem. Y los judíos son así. Wow. Los que escribieron la palabra de Dios. Hay una mezcla de eso. ¿Sí, ven? Piensa en Daniel. Admitió sus pecados, pero también los pecados de su nación. Pensando en los dos. No uno o el otro, los dos. Tercer grupo, las cabezas o cabeceras de naciones. Voy a darte ejemplos. Vamos a Génesis 12, vamos a hablar de Abraham. Abraham era un gentil. Era en este tiempo, era parte de la dispensación del gobierno. ¿Sí, verdad? Génesis 12 y versículo 1. Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué había hablado con Abraham? Es del linaje de Sem, ¿no? Bendito Jehová, Dios de Sem. Puede ser que recibió información de Sem. No siguió su padre, que se llama Tare, que estaba siguiendo ídolos. Él escuchaba a su bisabuelo, que vio ahí con fuerza, siguiendo ahí. ¿Quién es? Oh, es mi bisabuelo. Y él dice que conoce Dios viviente, pero Tare, yo no sé nada de eso. Abraham, yo no quiero, yo quiero ser diferente. Jehová habló con él. Okay. Vete de tu tierra, de tu parentela y la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y hacerte en gran gente, y bendecirte, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y nota que Abraham, él pasó esta información a su descendencia. ¿Cierto? Que Dios había prometido que por él, por su linaje, Dios va a bendecir a toda la tierra, todas las familias. Sem, Cam y Jafet, todos. Pero sabe de él, porque él es parte del linaje de Sem. Bendito Jehová, el Dios de Sem, Dios del nombre. Y ese Dios habló con Abraham. Él ya sabía que el Dios viviente, el Dios verdadero, es un Dios de conciertos, un Dios de promesas. Es un Dios que trabaja contigo primero, que te busca. ¿Sí ven? Él sabía que había algo diferente en este Dios, comparado a los dioses que había escuchado en su tribu, en su grupo por ahí. Gloria a Dios.
También Melquisedec, puedes encontrar a Génesis 14, pero vamos a Hebreos 7 para ver un poco de él. Hebreos 7. Digo todo eso porque tienes que entender, hermanos, especialmente si estamos mirando dispensaciones, que esas cosas no salen de la nada. Hay progresión. Dios trabajando por medio de sus ministros, dando mensajes. No es como fue que nadie podía saber de Dios, o algo así. ¿Sí, ve? Hebreos 7 y versículo 1, ¿qué dice? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, el cual salió al encuentro a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham la 10ª parte de todo, primeramente el cual era ciertamente se interpreta, lo que significa Melquisedec, rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Y nota que Melquisedec era rey de un lugar que se llama Salem. Sí, hay una conexión con Jerusalén, es el mismo lugar, puede ser. Es una pregunta que debo investigar yo mismo, pero nota que él era un rey de un lugar, un grupo de naciones, de personas de él. La pregunta es ¿quién? Sí, cierto. No sabemos, pero él bendijo a Abraham. Entonces sabemos que Abraham sabía de él y recibió su bendición. ¿Nota eso? Él no estaba sorprendido por Melquisedec. ¿Cuáles son otras ideas? Algunos dicen que es su manifestación de Cristo antes de que fue encarnado. Otros dicen que es un ángel. Otros dicen que es una manifestación del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo tiene una teofanía. Hay otros que dicen que es un hijo de Adán y Eva, que comió del fruto, entonces tenía a ellos antes de que se cayeron Adán y Eva, y por eso él vive y no puede morir. Hay muchas cosas por ahí, ¿okay? Pero el punto es que era una cabeza de una nación y podía dar las cosas de Dios, estaba ministrando esta información. Y por eso también había otros reyes sacerdotes de naciones, después de lo que pasó en Babel, cuando se separaron por sus lenguas y todo eso. Un ejemplo de ellos es el rey de Gerar. No piensa que todos hicieron malo, no era así. Génesis 20. Génesis 20 y versículo 1 dice: de allí se partió Abraham a la tierra de mediodía, y asentó entre Cades y Sur, y peregrinó en Gerar. Y decía Abraham de Sara su mujer: mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche, y díjole: he aquí, muerto eres por la mujer que tomaste, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no había llegado a ella, y dijo: Señor, mira, las personas que llaman a Dios Señor conocen a Él, ¿cierto? Su nombre de relación, ¿no? ¿Matarás también la gente justa? Él hablando como representante de su grupo de Gerar, siendo el rey, Abimelech, diciendo que ellos son una gente justa. ¿Otra vez? Mira el conocimiento, no es que todos no aprendieron de las cosas que pasaron durante esta dispensación, algunos sí. Si ve, la pregunta es ¿cuánto tiempo siguió? No sabemos. 5. Él no me dijo mi hermana es, y ella también dijo mi hermano es. Entonces él diciendo lo que pasó a Dios: con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos ha hecho esto. Y dijo de Dios en sueños: yo también sé que con entereza de su corazón has hecho esto.
y yo también te detuve de pecar contra mí. Por tanto, no te permití que tocases en ella. Ahora pues, vuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vive. Y si tú no la volvieres, sepas que muriendo morirás con todo lo que fuere tuyo. Si ves, después de Bala había líderes de las naciones que esparcieron en la tierra y fueron con sus familias. Y ellos adoraron a Dios viviente. Por eso Dios le protegió de pecar contra Dios. ¿Sí ven? Hay muchos ejemplos de eso. Ya te di uno, Shangdi, que es el Dios Altísimo en la lengua de la gente de China. Y puedes ver eso si chequeas la historia. Vas a ver que algunos conocieron este Dios Altísimo. ¿Sí ven? Y alabaron a Él de esa manera. Y cuando aprendes de reyes sacerdotes vas a ver que ellos represaron el pueblo, su propio pueblo, a Dios, que le hicieron sacrificios en altares y cosas así. Pero tristemente eso se rebajó y se volvió como misticismo y mágico y cambiando Shangdi de Setián como el cielo, como es algo apersonal. Eso fue lo que pasó, no es al revés. Que evolucionamos para creer en monoteísmo. No, es al contrario. Como dice Romanos 1. ¿Cierto? Todos conocen a Dios, pero decían no dar gloria a Él, ni querían darle gracia, y por eso alabaron a la criatura, como dice en Romanos 1. Pero ve ahí, hay algunos. Abraham también. Y nota que Abraham, él no era perfecto, pero él mintió. Eso no era bueno. Pero él, con la bendición que tenía, fue protegido de Dios. Y también Abimelech, para no pecar contra Dios. Entonces, bueno, esos son los ministros y mensajes. Hablando de la medida de esta dispensación de gobierno, yo voy a decir, porque eso es lo que creo en este momento, esto no es algo fijo, hablando de tiempo de dispensación, porque se pone un poco nubloso o borroso en el fin, pero sí, comenzó después del diluvio, eso fue el comienzo, ¿sí? Cuando Dios habló con Noé y sus hijos y dio gobierno ahí, como parte de su bendición. Pero siguió desde ahí hasta la promesa que Dios dio a Abraham. Y yo diría que no es lo que habíamos leído en Génesis 12, sino lo que vamos a ver pronto en este estudio en Génesis 15. Eso es la promesa. Entonces, usando el año mundial, que comienza con uno con Adán y sigue, eso es 1652 año mundial, hasta casi 2033 año mundial. Interesante número, ¿no? 2033. Fue en 2023 que Dios habló con Abraham en Génesis 12. Y él tenía 75 años de edad. Entonces creo que tenía casi 85 en la promesa. Todo después de eso pasó con Agar y Ismael, y cuando él tenía 15 años después, tenía Isaac. Pero no sabemos, es duro saber exactamente cuándo Dios dio la promesa. Entonces estoy asumiendo ahí. Pero sería interesante, ¿no? 2033. Nota que también que todo eso está pasando según la teoría de días, que no es teoría, es un hecho de la Biblia. ¿Sí ven? Todo eso está pasando en el tercer día, día 3, que es 2000 año mundial hasta 3000 AM. Acuerda lo que pasó con la paloma, con Noé. La paloma regresó con una hierba en su boca, que representa a Israel de Génesis 8. Y ya en ese tiempo es cuando Israel va a salir y crecer, comenzando con la llamada y la promesa dada a Abraham, que va a ser Abraham, el padre de naciones.
¿Sí, Abraham, si quieres saber, significa Padre Alta, que representó a su linaje, a Dios, ¿cierto? Siendo el más grande en la familia. Entonces, todo eso es interesante, ¿no? Entonces, para concluir, vamos a Génesis 9. Génesis 9. Y todos ellos, incluyendo a Abraham, tenían un mensaje para su descendencia, para pasar. Génesis 9 y versículo 20 dice, mi pregunta es si usted va a pasar el mensaje que usted tiene a su linaje. ¿Se va a pasar las cosas de Dios a ellos? Eso depende de ti, cristiano. Pero Génesis 9 y versículo 20, y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y embriagóse, y descubrióse en medio de su tienda. Y vamos a ver el misterio de esta dispensación en la próxima clase, viendo la minucia que pasó y el malogro que resultó. Y vamos a comenzar hablando con este evento aquí en la viña de Noé. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todas esas cosas. Y por favor, Señor, ayuda a nosotros a recibir mucho del ejemplo que usted dio por medio de esos ministros, y con ellos siendo buenos, dando su mensaje acerca de la majestad que dio a la humanidad a todo el resto de su descendencia. Y ayuda a nosotros a hacer lo mismo, Señor, en nuestras vidas, siendo un buen ejemplo para nuestra familia y también para nuestra comunidad a nuestro alrededor. Y te damos gracias por todo que tenemos, Señor, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.